Hola a todos y todas, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. Así también, espero que no estén descuidando sus actividades, realizándolas semana a semana y cargándolas en su plataforma para que sus profesores y profesoras podamos retroalimentarlas a tiempo. Esta semana, en sexto básico, en lenguaje y comunicación, nos corresponde la clase número 3, correspondiente a esta unidad número 3, historias para imaginar y actuar. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana será escribir un comentario literario sobre alguno de los textos leídos. Y para eso vamos a tomar alguno de los textos leídos en la última unidad. Pero primero recordemos qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada. Estuvimos diferenciando una película de una novela a través de sus elementos. Y para esto, en la pregunta número 6, teníamos el siguiente esquema, donde teníamos que comparar el libro leído del relato de la isla misteriosa y la película que vimos la clase anterior del mismo título, basada en el libro de Julio Verne. Primero teníamos que ver la diferenciación a través de las características de los personajes. Muy bien, en el libro teníamos que solo existían personajes masculinos y el perro de Cyrus, ¿cierto? En cambio en la película, a Cyrus, Nab y Pencroff se unía la señora Helen y su hija. Las características del ambiente tienen que ver con que el campo de detenidos en el libro es una ciudad sitiada. Esto quiere decir que cada uno de los personajes tenía, por ejemplo, su casa donde se juntaba con los otros personajes para planificar su escape, ¿cierto? En cambio, en la película, el campo de detenidos era un campamento que tenía solamente carpas y algunas tiendas. En cuanto a los acontecimientos que teníamos al inicio de la obra, en el libro empezábamos la narración con la caída del globo al mar. Muy bien, en cambio en la película lo que teníamos era que la acción comenzaba con la planificación de escape del campo de prisioneros por parte de Cyrus, Nab y Pencroff, ¿cierto? Ayudados por la señora Helen y su hija. Los problemas que enfrentaban los personajes en el libro al comienzo tenía que ver con que Nab se enteraba que Cyrus estaba cautivo. Por lo tanto, su amigo Nab se escabullía en la ciudad y penetraba en la ciudad para que ambos escaparan. Muy bien, en cambio en la película era que Nab y Cyrus son amenazados por Pencroff en ser delatados por querer fugarse, y ahí es cuando ellos dos lo incluyen dentro del plan de fuga. En cuanto a las formas en que solucionaban los problemas en el libro y en la película, teníamos que en el libro Pencroff les da una idea de robar el globo y junto a Cyrus y Nab planifican y ejecutan el escape. En cambio en la película lo que pasaba era que Nab y Cyrus decidían incluir a Pencroff, como les decía anteriormente, ¿cierto?, en el plan para que no fueran delatados. Y ahí luego eran ayudados por la señora Helen y su hija. Espero que te haya gustado mucho la narración, tanto como me gustó a mí. Los contenidos que veremos el día de hoy. Primero, y siguiendo el objetivo que les decía de la clase del día de hoy, donde tenemos que escribir un comentario literario, primero tenemos que recordar qué es un comentario literario. Luego, ver cuáles son las características que tienen estos comentarios literarios. Y finalmente, ver la estructura del comentario literario para que tú puedas realizarlo de buena forma. Vamos a partir, como decíamos, en qué son los comentarios literarios. Es fácil de alguna forma hacer comentarios o dar una opinión sobre una obra que leemos o una película que vemos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos convencer al público para que confíe en nuestra opinión? Muy bien. El propósito comunicativo que tienen estos comentarios literarios es de opinar sobre una obra y orientar al público acerca de ella. Se clasifica como un texto argumentativo, ya que en esto uno tiene que dar su opinión, es decir, uno tiene que argumentar, ya que se busca convencer al público, por ejemplo, de leer o a lo mejor de no leer un libro o ver una determinada película. En general, los comentarios literarios responden al siguiente esquema comunicativo, fíjense muy bien. Tenemos un emisor y este emisor expresa un punto de vista. Y esta opinión debe ser fundamentada con ejemplos del texto. Por ejemplo, el profesor Claudio hoy día les va a dar un ejemplo, ¿cierto?, del libro Caperucita Roja. ¿Y cuál es mi punto de vista? Es que Caperucita no actúa bien al confiar en el lobo. Por lo tanto, como fundamento mi opinión con ejemplos del texto, es que Caperucita escucha al lobo y le dice hacia dónde se dirige. Ese es el error que comete, ¿cierto? No le hace caso a su mamá.
¿Cuáles son los aspectos que analiza un comentario literario? Nosotros tenemos que tener en cuenta que para escribir un comentario literario debemos prestar atención a los siguientes aspectos de una obra. Primero, los personajes, cómo son estos, las características físicas y las características psicológicas, así como también los acontecimientos, que son las situaciones o las acciones que se desarrollan al interior del texto. Tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la obra, ¿cierto? El ambiente o la época, así como también el estilo, que es la forma de relatar que tiene el autor. Muy bien. Y en este sentido también tenemos que rescatar los datos biográficos del autor, teniendo en cuenta, por ejemplo, la época en que nació o la época en que escribió esta obra. Y finalmente también podemos fijarnos en el formato, que son algunos aspectos físicos del libro, ¿cierto? Que nosotros podemos ver y tocar, como lo son el tipo de página, el tipo de papel, ¿cierto? Cómo son las ilustraciones, entre otros aspectos. Ya vamos a ver cuáles son los más importantes en la estructura que yo les voy a dar el día de hoy. Tenemos varios engranajes acá, entonces vamos a hablar de lo que es la estructura del comentario literario. Primero tenemos una introducción. En la introducción nosotros entregamos algunos antecedentes del autor de la obra, como por ejemplo su fecha de nacimiento u otros datos biográficos, por ejemplo dónde nació, y otros antecedentes de la obra, por ejemplo cuándo fue escrita, cuál es su temática central, entre otros aspectos que tú puedes nombrar aquí. En el desarrollo nosotros lo que hacemos es exponer un breve resumen de la obra y de las acciones más importantes que luego nosotros vamos a comentar y a analizar. Y finalmente en la conclusión nosotros tenemos que se realiza una opinión valorativa, esto es decir, tu opinión, ¿cierto? Justificando con citas o ejemplos del texto y recomendando o no su lectura al público al que va dirigido tu comentario literario, es decir, tú le vas a explicar si le recomiendas o no la lectura de este texto, ¿cierto? Ahora bien, veamos un ejemplo de un comentario literario que yo preparé para ustedes en esta clase. Tenemos un breve ejemplo sobre el texto La Caperucita Roja. Este dice acá que fue un cuento infantil escrito por Charles Perrault, famoso escritor de cuentos infantiles, nacido en París el 12 de enero de 1628 y fallecido en la misma ciudad en mayo de 1703. Muy bien, aquí ya tenemos algunos datos biográficos del autor, ¿cierto? Como por ejemplo la ciudad que nació y en dónde murió. Por lo tanto, aquí ya tenemos lo que dijimos que era la introducción. Muy bien. Este cuento nos narra la historia de una niña, Caperucita Roja, quien es enviada por su madre a llevar algunos víveres a su abuela. Pero ésta le advierte que no debe tomar el camino del bosque, porque puede aparecerse un lobo feroz y hacerle daño. Caperucita, sin embargo, no hace caso de ello e igualmente es engañada por el lobo, arriesgando su vida y la de su abuela, llevándolas a un trágico final. En este caso, nosotros tenemos un breve resumen del cuento, por lo tanto aquí tenemos lo que es el desarrollo, muy bien, y aquí también se toca la temática del cuento. Y en este párrafo dice: me parece que es un cuento con un desenlace muy triste, una opinión, ¿cierto? Pero que a su vez deja una clara moraleja. No se debe entablar relaciones con desconocidos, por el riesgo que esto representa, como se ve con Caperucita Roja al no hacer caso a su mamá y ser engañada por el lobo. Sin duda, es un cuento que recomiendo para edades infantiles hasta los 12 años por la importancia de su enseñanza. Por lo tanto, este último párrafo, nosotros podríamos decir que es la conclusión, donde tenemos acá, ¿cierto?, una opinión, y además de la opinión que tenemos acá al comienzo, nosotros también tenemos la recomendación que va dirigida hacia el público que está leyendo nuestro comentario. Y acá tenemos nuestra guía de esta semana, que tiene como título Comentemos textos leídos, que corresponde a la semana del 2 al 8 de noviembre. Tenemos nuestro objetivo de la clase, que dijimos que era escribir un comentario literario sobre alguno de los textos leídos. Tenemos nuestros objetivos de aprendizaje de la clase, y acá al comienzo un breve esquema donde debes recordar qué es un comentario de textos narrativos o un comentario literario. Primero diciendo qué es, cuál es su estructura, dónde lo podemos encontrar en algunos medios de comunicación, ¿cierto? Como los diarios, las revistas. Recuerda esto que estoy diciendo para que puedas escribirlo en este espacio. Y luego en el desarrollo tenemos que tú debes elegir entre Viaje al centro de la Tierra o La isla misteriosa, dependiendo de cuál hayas leído la clase anterior, ¿cierto? Y respondiendo a la siguiente pregunta que te va a orientar para escribir tu comentario literario.
¿Qué nuevos conocimientos te entregó este relato? Justificando con trozos del texto y tu experiencia personal como vimos en la estructura. O puedes elegir realizar un comentario literario acerca del texto Aquápolis que aparece en la página 258 de tu texto de lenguaje, donde puedes responder la siguiente interrogante a través de tu comentario literario. Me parece que esta obra ayuda a generar conciencia sobre la contaminación ambiental. Lo mismo justificando con trozos del texto y tu experiencia personal. Ahora acá tú debes seleccionar cuál es el tema que elegiste. Y luego aquí te voy dando a partir de la pregunta número 3 algunos tips para que vayas desarrollando tu comentario literario. Y aquí yo te doy el siguiente organizador gráfico que tú puedes completar antes de pasar a limpio tu comentario literario, ¿cierto? Y finalmente escribe en tu cuaderno tu comentario literario y recuerda agregarlo en la entrega de esta semana. Finalmente y como siempre, yo te invito a autoevaluar tu aprendizaje y aquí es donde tú puedes fijarte muy bien en cada una de las partes que debe tener tu comentario literario, porque yo voy a evaluarlo a través de la siguiente pauta de evaluación. Muy bien. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 220 de tu texto de lenguaje y comunicación, donde podrás encontrar una lección para orientarte en la escritura de tu comentario literario con un texto modelo. ¿Cuál será este texto modelo? La invención de Hugo Cabret. Muy bien, aquí te puedes dar cuenta que se destacan cada una de las partes del comentario literario como lo aprendimos el día de hoy. Autoevaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Primero, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si esta te gustó o si a lo mejor no te gustó tanto. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para esto siempre te pido que te fijes en el tiempo que necesitaste para desarrollar toda la actividad, tanto la guía como para ver el video también. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla. Puedes descargar tu texto escolar del siguiente enlace que aparece en el menú de inicio de la página del colegio, Textos 2020. Recuerda visitar nuestra página web institucional para que vayas descargando tu material, así como también vayas cargando el que ya hayas realizado. Y recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta también tienes mi WhatsApp que aparece acá. Tenemos un grupo de la asignatura para que vayas planteando todas tus dudas y todas tus consultas. Eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima.